diseñados, fueron creados para que el hombre tuviera señorío, para que el hombre lo pudiera subyugar y el hombre lo pudiera gobernar. La palabra dice en Génesis 1:28, luego Dios los bendijo, hablando de Adán y Eva, con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, todos los animales que corren por el suelo. La intención de Dios desde el principio de la tierra es que usted y yo tengamos la autoridad para gobernar. ¿Habrá alguien que necesita esa autoridad? Aleluya, porque Dios quiere, ese era el plan original. Creó todos los árboles, los peces, los animales. Adán tuvo la bendición de poder nombrarle el nombre a cada uno de los animales, y cada animal lo obedecía. La tierra obedecía cuando Adán sembraba. Todo estaba puesto bajo sus pies para que Adán y Eva puedan gobernar la tierra. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. Lastimosamente, por el pecado original, el pecado de Adán y Eva y la maldad del hombre, ese gobierno fue otorgado al padre de mentiras, al que nos entretiene, a Satanás, la serpiente antigua. Llámelo como quiera. ¿Sabe por qué el enemigo tiene tantos nombres? Porque es una persona sin identidad. Y el gobierno, el poder para gobernar el mundo, a través del pecado se le otorga al enemigo el derecho legal para poder gobernar el mundo. Por eso Jesús, en una de sus evangelios, dice: el príncipe de este mundo, refiriéndose al enemigo de las almas. Jesús mismo entendía que el poder que el Padre le había dado a Adán, la autoridad que le había dado a Adán de poder gobernar, de poder subyugar la tierra, de que los animales lo obedecieran, a través del pecado se había roto, se había terminado, y ahora el diablo era el que tenía la autoridad. Pero eso le duró poco después que Jesús lo declaró, porque un día en la tarde los cielos se abrieron cuando el Hijo del Hombre fue crucificado en la cruz del Calvario. La tierra tembló, el cielo lloró, la luna se oscureció y el sol, el velo se rasgó, y la autoridad fue otorgada nuevamente a Cristo. Ahora, Efesios 1 del 17 al 23. Habrá algo poderoso. Si no, me lo pueden buscar por ahí, por las pantallas. Efesios capítulo 1 del 17 al 23. Lo que yo busco otro aquí. Efesios 1 del 17 al 23. Dice la palabra de Dios: después que Cristo toma la autoridad que le había sido otorgada al enemigo, dice la palabra: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Le está hablando Pablo a la iglesia. Y de revelación en el conocimiento de Él. Escuche: sabiduría y revelación. ¿Revelación para qué? Aquí es lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos nosotros entender y para que podamos saber cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Quiere decir que ese sacrificio en la cruz produjo una herencia para ti y para mí. Y dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No es para todo el mundo, es para nosotros los que hemos creído. Dice: según la operación de la fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y aquí es que viene:
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Quiere decir que esa autoridad, ese poder, ese gobierno fue nuevo restablecido a la humanidad a través de la sangre del cordero inmolado. Toque a 3 personas y dígale: yo tengo el poder. No es He-Man, pero usted tiene el poder. Usted tiene la autoridad. Usted ha sido diseñado después de la sangre que fue aceptada, la sangre de Cristo en su vida, y usted recibió a Cristo como su Salvador. A usted le dieron una autoridad para reinar y gobernar en este mundo. Dígame, pero créalo. Ahora, tenemos que entender que es gobernar, porque cuando gobiernas hay ciertas cosas que el gobierno de Dios produce en ti. El gobierno de Dios, lo primero que produce en ti cuando tú gobiernas es paz. Porque el gobierno de Dios trabaja bajo la operatividad del príncipe de paz. Por eso es que cuando tú aceptas la autoridad de Cristo para poder gobernar en el reino de Dios, lo primero que tú entras es a un nivel de paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que en los momentos difíciles, donde otros se vuelven locos, donde otros siguen corriendo, donde otros dejan mujeres, dejan hijos, dejan trabajo, dejan ciudades, dejan ministerios, tú te mantienes firme porque hay una paz en ti para gobernar. Si hay alguien que pueda gobernar con paz, será el mejor gobernador de todos los siglos. Aunque se levante quien se levante, nosotros tenemos que tener paz, porque como aprendimos la semana pasada, no es quienes somos, es con quien caminamos. Un gobierno es la influencia directa de un gobernante sobre un territorio, impresionándolo con su voluntad personal, con su propósito o intención, produciendo una cultura de valores y estilos de vida que reflejan los deseos del gobernante y su naturaleza para esa área. Quiere decir que cuando tú recibes la autoridad para gobernar, no puedes seguir viviendo como vivías antes. Cuando tú recibes la autoridad para gobernar, tú eres, y a través de ti, que las circunstancias a tu alrededor van a cambiar, porque ahora todo lo que está en el lugar donde tú habitas tiene que ser sometido bajo tu palabra, porque tu palabra está alineada a la palabra de Dios. Gobierno tiene que ver con guía, tiene que ver con dirección. Una familia, un hogar que trabaje bajo la cobertura del gobierno de Dios tiene que tener dirección. No puede estar como las olas de la mar, para arriba y para abajo, un día bien, un día mal. Tiene que tener dirección, tiene que tener guía. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, al verso que leímos, encontramos un rey en el libro de Daniel, en el cual también Dios le da gobierno y le da autoridad. Dios es especialista, porque ese fue el plan original de él, darle autoridad, poder y señorío al hombre. Ahora escoge un hombre llamado Nabucodonosor. ¿Qué pastor? Un hombre que tenía otros dioses, aleluya. Hasta ahí llegaba la gracia de Dios. Un hombre que no servía a Dios, hasta ahí llega la gracia de Dios. Un hombre que mataba y sacrificaba gente, hasta ahí llega la gracia de Dios. Y Dios ve no al hombre que estaba sacrificando, ve al hombre que podía bendecir al pueblo que estaba bajo su yugo. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo
2, verso 37, que Daniel le hace una declaración a Nabucodonosor al principio de su reinado poderosa. Le dice: su majestad, rey, usted es supremo entre los reyes. Y le dice: el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. En otras palabras, Daniel le dice: tú sabes, Nabucodonosor, que ahora tú eres el titán de la película. Eres el rey que ha conquistado todas las naciones. Eres el rey que ha conquistado hasta el pueblo de Israel. Pero ante todo eso, yo quiero que tú entiendas, Nabucodonosor, que todo lo que tú tienes, las riquezas que tú tienes, las tierras que tú tienes, el ejército que tú tienes, el palacio que tú tienes, el matrimonio que tú tienes, el trabajo que tú tienes, todo lo que tú posees, lo tienes gracias a que Dios te lo ha dado. Y tenemos que entender como iglesia y como seres que amamos a Dios y que hemos recibido la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario, que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Por eso me encanta la canción de Marcos Yaroide que dice: todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Cómprese en el disco para que se la aprenda mejor. Todo se lo debemos a Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo mismo que le sucedió a Nabucodonosor con nosotros. Muchas veces, después que Dios nos bendice, después que Dios nos da esa autoridad para gobernar, después que Dios nos da un hogar, después que Dios nos da una casa, después que Dios nos da un matrimonio, después que Dios nos da hijos, después que Dios nos da una buena cuenta de banco, se ensorbece nuestro espíritu y nuestra carne, y entonces creemos que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado por nuestros esfuerzos, por nuestra educación, por lo mucho que hemos sudado, por lo inteligente que somos o lo bien dotados que estamos, y quitamos la soberanía que Dios es el que nos ha dado todo lo que tenemos, y entonces entra la rebeldía. La rebeldía es todo tipo de comportamiento humano que se subleva frente a una orden u obligación de la ley. El problema principal del hombre es que no le gusta estar sometido bajo autoridad. A pesar de que la autoridad te ha bendecido, a pesar de que la autoridad te ha dado lo que tú tienes, a pesar de que la autoridad te hace pagar los biles, no te gusta estar sometido bajo la autoridad. Y ahí llega la rebeldía que encontramos en Daniel capítulo 4, versos del 30 al 37. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 4, versos del 36, del 30 al 37. Un rey que había visto cómo Dios lo había llevado a ser el mejor rey del mundo. Dios le había otorgado la autoridad para gobernar la tierra. Dios le había dado riquezas, le había dado ejércitos, le había dado un reino que había conquistado todo el Mediano Oriente, lo que conocíamos por el mundo oriental en ese entonces. Un rey que no le faltaba nada. En Puerto Rico dice lo único que le faltaba era sarna para rascarse. Y sabe que esas son las peores personas que se rebelan en contra de Dios. Son las personas que lo único que le falta es sarna para rascarse.
Y a veces el Señor le tiene que hacer como Job, darle sarna para que se rasquen y entonces puedan decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. Mire esto, leemos Daniel 4:30 al 37. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, escuche, porque Daniel en su texto y escribiendo su libro, ahora redacta no de sus propias palabras, redacta un artículo escrito por el propio Nabucodonosor. Y dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Un hombre sin conocimiento de quién era Dios, porque Nabucodonosor no lo habían sacado de Egipto. Nabucodonosor no vio el mar cuando se abrió, ni recibió maná en el desierto, ni codornices en el desierto. Nabucodonosor jamás tomó agua de la peña. Nabucodonosor jamás peleó contra todos los ejércitos que peleó el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Nabucodonosor no vio la gloria de Dios cuando edificaron el templo de Salomón. Nabucodonosor no vio ninguno de los pactos ni de las profecías que habían declarado para el pueblo de Dios, pero aquel hombre reconoció que en su cuerpo tenía que existir una alabanza al Dios verdadero. ¿Sabe que la mayoría de las personas que aceptan al Señor como su Salvador y comienzan a servirle con un fuego increíble, son personas que han pasado por circunstancias horribles en su vida? Son personas que han llegado a crisis matrimoniales, familiares, de enfermedad, de trabajo, de finanzas.
y vienen y se acercan al Señor en los momentos de crisis. Claro, Dios utiliza todas esas oportunidades para demostrarles quién es Dios. Pero sabe que no debería ser así. Porque todos, científicamente probado, todos los seres humanos tenemos en nuestro interior algo que nos hace reconocer que hay un ser supremo por encima de nosotros. Por eso usted va a 30, 50, 100, 200, 300 años atrás y ve tribus de indígenas que reconocen que hay un ser supremo por encima de ellos, porque hay una capacidad en nosotros que Dios nos la ha puesto para que entendamos que hay un ser sobrenatural que va por encima de todos nosotros. Ahora, Nabucodonosor le es otorgada, como dice Daniel 2, la autoridad para gobernar. Nabucodonosor le dan todas las riquezas de los tiempos antiguos, pertenecen al tesoro de Nabucodonosor. Dice la historia que uno de los 7 maravillas del mundo la construyó Nabucodonosor, los jardines colgantes de Babilonia. La ciudad más preciosa entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, conocida ahora como Irak. Esa ciudad tan espectacular, con las murallas tan grandes, su ejército había conquistado todas las naciones de la tierra. Cuando Nabucodonosor toma el reinado, Nabucodonosor era un soldado valiente, hijo del rey, y dice la palabra de Dios que cuando estaba dándole pelea a Egipto, dice la historia, y conquista el ejército de Egipto, que era uno de los ejércitos más poderosos de los tiempos antiguos, recibe la noticia que su padre ha muerto. Vuelve a Babilonia, es nombrado rey y ahora decide conquistar lo que le faltaba por conquistar, y conquista a la única nación que le faltaba, que era Israel. Tiene el poder sobre toda la tierra, el dominio sobre todas las cosas, y se levanta un día y dice: todo esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. Todo esto que tengo es por mi esfuerzo, porque yo soy una persona elocuente, porque tengo estrategias. Lo que él no sabía, Nabucodonosor, es lo que dice la palabra en los Salmos, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y lo triste es que muchas personas con conocimiento de Dios, el enemigo comienza a distraerlos primero con los deseos de los ojos, segundo con los deseos de la carne y luego con la vanagloria de la vida. Y llegan a un momento muchas personas del entretenimiento y la desconcentración ha sido tanta que se olvidan que todo lo que tienen es porque Dios y su misericordia se lo ha dado. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona, que se levante por la y no le diga: gracias Dios por un nuevo día de vida. Gracias Dios por mi trabajo. Mire, yo llevé 21 años trabajando en el Chase, y Dios es mi testigo, que me bajaba del carro, Tania, y cuando llegaba entre medio de los 2 edificios para entrar a mi oficina, miraba a los cielos todos los días y le decía: gracias Dios por mi trabajo, porque tú me has provisto para mi familia a través de este trabajo por tanto tiempo, sin yo saber ni tener conocimiento de computadora, sin yo saber ni inglés. Tú me has bendecido. Gracias, gracias. Llegaban los cambios que hacen a los bancos. En los bancos, los que han tenido la oportunidad de trabajar en el banco, los bancos hacen muchos merch. Se empatan con otros bancos, venden, compran y comienzan a despedir personas.
empiezan a hacer análisis y empiezan a ver qué departamentos no le están rindiendo. Hermano, delante de la presencia de Dios, cada vez que había un merge, y aquí está mi esposa, e iban a cerrar un departamento, Dios me movía a un departamento un mes antes. Y cerraban el departamento donde yo estaba. ¿Por qué? Porque yo reconocía que el que me había puesto ahí no eran mis estudios, ni mi cara bonita, ni mi elocuencia, ni mi amistad, ni mi lambeera de ojo. Lo que me tenía ahí era la gracia de Dios, que había abierto camino en el desierto y mar en la sequedad. Y cuando yo no sabía inglés, pasaba las entrevistas. Y como yo no sabía inglés, completaba las instrucciones sin saber inglés. A veces me trancaba al frente de la computadora y decía: Señor, ¿qué demontre es esto que yo voy a hacer? Una hora en un meeting con un hindú que ni le entendía. Un día le puse y lo grabé en el teléfono y le digo, se lo mandó a Evelyn, y le digo: Evelyn, mira a ver si tú entiendes este hindú. En un meeting no entendía una palabra y me otorgaron el proyecto a mí. A mí me temblaba todo cuando llegué a mi escritorio, pero me acordé que el que me había puesto ahí había sido el CEO del universo. Y ahí mismito doblé mi cabeza y en el escritorio le dije: Señor, tu palabra dice que el que quiera sabiduría, que la pida y tú la vas a dar. Abre mi entendimiento, abre mi razón, abre todo lo que hay en mi mente y conéctame para yo poder hacer un trabajo excelente. Al otro día, la mente me conectaba con la computadora y el trabajo se hacía para la gloria y la honra del Señor. Un día me van a promover y los jefes hablan para promoverme a un trabajo mejor, que me iba a ganar más dinero, iba a viajar, iba a hacer un montón de cosas. Y la jefa venía en un avión hablando con el jefe grande y le dijo: yo creo que debemos considerar a Luis Martínez para esta posición. Luis Martínez, sí, el que no sabe mucho inglés, el puertorriqueño, sí, el alto, ese mismo es que vamos a promover. Y ellos planearon para promoverme a una posición que no me tocaba a mí, porque para llegar a esa promoción había que pasar por una anteriormente. Y llega la jefa emocionada y me dice: Luis, quiero reunirme contigo. Yo le dije: sí, jefa, la jefa de mi jefe. Y me lleva para la oficina y me dice: tengo buenas noticias para ti. Estaba hablando con Tony Patricio, así se llama el jefe, y me dijo, me dio el ok para promoverte a ti a una posición nivel tanto, te vamos a pagar tanto, y ya están haciendo todo, ya la posición es tuya. Yo no había hecho ni entrevista. A las 2 semanas me llama ella con un rostro bien triste y me dice: Luis, te tengo malas noticias. Y yo: ¿qué pasó? La posición que te dije no te la vamos a poder dar. Yo le dije: ¿pero por qué? Dice: porque llamamos a HR y HR dice que es imposible que tú brinques de una posición de este nivel a este otro nivel sin pasar por este nivel. Lo que Tony está tratando de hacer es dejarte 3 meses en la posición del medio, con el salario del medio, y a los 3 meses brincarte a la posición que él te ofreció. Y yo le dije: mire, Margaret, que sea lo que Dios quiera. Al otro día me llama y me dice: no se pudo hacer, no te podemos dar la posición. Perdóname por yo darte las noticias antes de tiempo sin tener la certeza de HR. Y yo dije: no hay nada que perdonar, yo estoy tranquilo, porque yo sé que el que mueve mis pasos aquí en esta compañía se llama el Cristo de la gloria. Ella me miró y me dice: qué grande es tu fe. Lo que ella no sabía era que algunos de mis compañeros que solicitaron para la posición, porque eran 5 posiciones, las 5 personas que aceptaron la posición, que sí tenían las cualificaciones y sí los subieron para esa posición, el trabajo le duró 3 meses, porque a los 3 meses cerraron el departamento.
Eso lo hace el Cristo de la gloria. Y no hay nada mejor que tú reconocerlo a Él en todos tus pasos, en todos tus caminos. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré tus veredas. Ese es el Cristo de la gloria que le servimos. Pero Nabucodonosor le dio la chiripiorca, como decía el Chapulín Colorado, y comenzó a decir: todo esto que tengo, lo tengo porque yo soy lindo, lo tengo porque yo soy grande, lo tengo porque yo soy el rey. Todos estos jardines colgantes son míos, de mi edificación y bajo mi reinado. Y dice que tan pronto comenzó a salir esa palabra de su boca, se oyó una palabra mayor del cielo y le dijo: Nabucodonosor, te has exaltado, y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y dice la palabra de Dios que el rey aquel, tan grande, tan poderoso, que todo lo tenía a sus pies, riquezas innumerables, familias, hijos innumerables, aquel rey ahora se encontró debajo de un árbol comiendo pasto como los animales. Las uñas le crecieron como las aves. No hay nada mejor para una persona altiva que tenga que someterse a otra persona o a un nivel menor. Y ahí es que Dios comienza a bregar. En esa oposición, lo que Dios le estaba revelando, escuche esto, a Nabucodonosor. Porque dice la palabra que Nabucodonosor estaba comiendo pasto. ¿Cómo comen pasto los bueyes? Con la cabeza mirando hacia abajo. El Señor le está diciendo: te voy a poner en la condición espiritual, pero de una manera natural, para que tú entiendas lo que tú has estado haciendo. Lo que tú has estado haciendo es mirando lo que está abajo y no estás mirando quién está arriba, que es el que te ha dado lo que está abajo. Y dice la palabra que mientras estuvo ahí comiendo pasto, apestoso animal, dice que un día decidió a cambiar su mirada a los cielos. Se tuvo que ver en una condición tan precaria para poder recordarse lo que le había dicho Daniel en Daniel 2, que el Rey de Gloria era el que le había dado la autoridad, el dominio y el señorío y todas sus riquezas y todas las bendiciones. Y dice la palabra que tan pronto miró hacia arriba y alzó su mirada hacia los cielos, comenzó a adorar al Señor. No hay nada más que provoque la adoración del pueblo que cuando comenzamos a mirar hacia arriba. Eso quiere decir que Nabucodonosor dejó de distraerse, de mirar a donde no tenía que mirar, y ahora concentró sus ojos en la atención de mirar a quien tenía que mirar. Mirar a quien le había dado casa, a quien le había dado trabajo, a quien le había dado familia, a quien le había dado bendición, al que le había dado todo. Y cuando miró el que le había dado todo, entonces comenzó a adorar a Dios. Es increíble la adoración de Nabucodonosor. Dice el 34: alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta. Tú sabes que hay personas con talentos, con habilidades, con propósitos de Dios increíbles, pero por estar mirando al lado equivocado, la razón está envuelta en todo lo que están mirando hacia abajo. Pero dice que Nabucodonosor, cuando cambió la atención de la tierra hacia el cielo, le fue devuelta su razón.
Yo no sé usted, pero yo siento de parte de Dios que hoy Dios le devuelve la razón a 2 o 3 aquí en esta casa, que han estado mirando lo que sus fuerzas han podido lograr, lo que sus bachilleratos, maestrías o doctorados han podido lograr, lo que sus recursos económicos han podido lograr. Y el Señor te dice en esta hora: alza tu mirada hacia el cielo y reconoce que todo lo que tienes, quien tú eres, tu trabajo, tu casa, tu matrimonio, yo soy el que te lo he dado, yo soy el que te lo he bendecido, yo soy el que... Cuando miramos hacia arriba y comenzamos a decir al Señor: gracias por lo que tú me has dado, we start telling God, thank you for everything that you gave me. The distractions next to you no te pueden desenfocar, porque tú estás mirando hacia arriba. No te puede desenfocar la mujer de Urías Geteo, porque tú estás mirando hacia arriba y no por una ventana. No te puede desenfocar las 700 mujeres de Salomón, ni las 300 concubinas. No te puede desenfocar ni Sanbalat, ni Tobías, ni Gesón. No te pueden desenfocar, porque tú mantienes tu mirada hacia arriba. Y cuando tú mantienes tu mirada hacia arriba, tu razón te es devuelta. Y lo único que puede salir de tu boca es adoración. Dice, cuando la razón le fue devuelta, dice que Nabucodonosor bendijo al Altísimo y alabó y lo glorificó al que vive para siempre. Y ahora dice, cuyo dominio es sempieterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta. No hay nada mejor para tú alinearte a lo que Dios te ha dicho que abrir tu boca y alabar a Dios. Por eso es que el enemigo te quiere dejar con la boca cerrada. Por eso es que el enemigo en los tiempos de adoración te quiere mantener en el último asiento de atrás con los brazos cruzados, abostezando, sin darle ninguna atención. Nosotros no estamos cantando ni brincando porque nos gusta la música. Nosotros lo que hacemos aquí es adorar al Altísimo, es poner nuestras manos y nuestros ojos en lo alto y decir gracias, gracias porque hoy muchos no se levantaron. Gracias porque hoy puedo llegar al templo a adorar tu nombre. Gracias, Dios. Y tan pronto se le devolvió la razón, todo lo que el enemigo le había robado le fue devuelto. Dice que le fue devuelto, Roque, más de lo que tenía antes. Eso es restitución. Porque la ley de restitución dice que el enemigo te devolverá el doble. Tenemos que mantener nuestra mirada al cielo y declarar lo que hay en el cielo. Por eso que cuando el Señor le está enseñando a orar a los discípulos, le dice, venga tu reino aquí en el cielo, aquí en la tierra, como en el cielo. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque cuando tenemos nuestra mirada en los cielos no hay enfermedad. En los cielos no hay depresión. En los cielos no hay divorcio. En los cielos no hay abuso ni violencia doméstica. En los cielos no hay pandillas. En los cielos no hay droga.
En el cielo no hay vicios. En el cielo no hay prostitución. En el cielo no hay nada que nos pueda distraer. Por eso es que tenemos que mirar hacia el cielo para poder enfocarnos en lo que viene del cielo y que el cielo se manifieste en la tierra. Dios le dice al rey Nabucodonosor en Daniel 4:26, la Nueva Traducción Viviente: esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Por más preparación que tenía para gobernar, por más herencia que tenía de su padre para llevar a cabo una función, por más talentos que tenía como guerrero y como alguien violento en la batalla, Dios estaba esperando que Nabucodonosor reconociera: el cielo es el que gobierna. Yo le voy a pedir al grupo de oración que pase por aquí al frente. Cuando nosotros reconocemos que el cielo gobierna, no importa lo que esté a nuestro lado. Tal vez Nabucodonosor creía que todo estaba perdido. Tal vez Nabucodonosor creía que toda la vida se iba a encontrar año tras año comiendo hierba debajo de un árbol con las uñas y el pelo largo, sin mínima cercanía a su reino y a sus edificios y a sus casas y a sus piscinas y a su familia. Mientras Nabucodonosor no entendía lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios quería que él hiciera para devolverle aún más de lo que tenía, era reconocer que el cielo gobierna. Dice que cuando pasaron los 7 años, Nabucodonosor miró hacia el cielo y recobró la razón. Alabó al Dios Altísimo y bendijo al que vive por siempre. Y declaró lo siguiente: Él es quien gobierna eternamente y su reino seguirá de generación en generación. Yo vengo a decirle a alguien en esta tarde que no importa los logros que tú hayas tenido, no importa la casa bonita o el matrimonio estable que tú tengas, y mucho menos los miles de cientos de miles de dólares que tengas en el banco. Todo eso es basura ante los ojos de Dios. Si tú no reconoces que el cielo es el que gobierna, que Dios es el que te lo ha dado todo. Dice la palabra que Jesús estaba con sus discípulos y les dijo una parábola de un hombre que comenzó a acumular riquezas y comenzó a acumular comida y comenzó a acumular cosas. Y dice que cuando tenía ya tantas cosas, dijo: gócese mi alma con todo lo que tengo. Y se oyó una voz del cielo. Qué bueno es cuando se oyen esas voces del cielo para darnos cocotazo, para jalarnos las orejas. Y esta voz del cielo le dijo: necio, hoy mismo vienen a buscar tu alma. Hemos puesto nuestros ojos en la vanagloria de la vida, en lo que esta vida puede darnos, y nos hemos desconectado de lo que Dios nos prometió que nos iba a dar en un reino sempieterno. Todo lo que está aquí, iglesia, escúchame, aunque sea muy bonito, aunque te haya costado caro, todo eso un día va a dejar de funcionar. Los zapatos caros tal vez se los come un perro.
El carro caro, tal vez un trozo te lo desbarata o te lo roban. La casa tal vez te la quita el banco. Pero hay algo que va por encima de todas esas cosas, que es reconocer que si Dios te dio la casa que te quitó el banco y se la quitó al diablo, y el carro te lo robaron y los zapatos te los mordió el perro, el mismo que te lo dio la primera vez te lo puede dar la segunda, el doble, 100 veces más. Cuando tú reconoces que todo lo que tengo proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. No hay nada peor para Dios y para los ojos de Dios que mirar a alguien que Él mismo ha bendecido, y ahora ese que Dios ha bendecido, darle la espalda. Eso fue lo que llevó a Israel a la cautividad. Para que un pueblo conociera a Nabucodonosor, le pasó lo mismo que a Nabucodonosor. El pueblo, después de la bendición que Dios le había dado, donde le dio casas que otros habían construido, viñedos que otros habían sembrado, caminos que otros habían hecho, comenzó a preguntarse y a adorar a otros dioses. Hay pastores que nosotros no adoramos a otros dioses. ¿Sabe lo que es ser idólatra? La traducción del diccionario de una persona idólatra es una persona que crea un Dios basado en las necesidades de él mismo. Usted no ha oído personas que dicen: es que el Dios que yo le sirvo no es así. Es que mi Dios es misericordioso. Es que mi Dios no está juzgando tanto. Es que mi Dios es amor. Y claro que si todas esas declaraciones, como dije la semana pasada, son medias verdades, pero no son verdades absolutas. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios dice la palabra que no tomará por inocente al culpable. Dios un día, no el pastor, no papi ni mami, ni el hermano Vives ni Roque, te señalaremos y te juzgaremos. Un día tú vas a estar hasta el trono de la gracia, y el Señor te va a decir: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Te distraíste con el deseo de los ojos? ¿Te distraíste con el deseo de la carne? ¿O te distraíste con la vanagloria de la vida y pusiste a un lado el sueño que yo tenía contigo? ¿Qué tú le vas a decir al Señor? Nabucodonosor reconoció algo poderoso cuando dice: tu reino es sempiterno. Nabucodonosor reconoció: yo hoy reconozco que mi reino tú me lo puedes quitar cuando tú quieras, pero el tuyo nadie te lo va a quitar. Por eso yo quiero alinearme a tu reino, quiero alinearme a tu voluntad, quiero alinearme a tu autoridad. Y tan pronto reconoció. Mire lo que hizo Dios: lo sanó de su locura. En otras palabras, alzar su mirada al cielo y reconocer que el cielo gobierna, le dio salud. Lo segundo que hizo, dice: recuperé la grandeza de mi reino. Le dio gloria. Lo tercero que hice, volví a ser el mismo de antes. Dígame si eso no es restitución. Lo otro que hizo fue: todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme. Eso es honra. Y llegó a ser más poderoso que antes. Eso es abundancia.
simple y sencillamente porque se enfocó en lo que tenía que enfocarse, en que el cielo es el que gobierna sobre los humanos, en que tenemos dependencia de Dios. Por más bonita que estén las cosas aquí, por mejor casa que tengamos, por mejor carro que tengamos, por mejor matrimonio que tengamos, por mejor trabajo que tengamos, el cielo es el que gobierna. El cielo es el que gobierna. El cielo es el que gobierna. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora y declare conmigo: el cielo gobierna mi vida. Vamos, vamos, vamos con fuerza. El cielo gobierna mi vida. El cielo gobierna mis finanzas. El cielo gobierna mi familia. El cielo gobierna mi matrimonio. Declárelo, no se quede callado. Usted está declarando lo que Nabucodonosor declaró para que venga sobre usted restitución, salud, bendición, multiplicación, honra y restitución. ¿Habrá alguien que quiera eso? Pues tiene que declararlo como lo declaró Nabucodonosor. El cielo gobierna mi matrimonio. El cielo gobierna sobre mis hijos. El cielo gobierna sobre mi empresa. El cielo gobierna sobre mi ministerio. El cielo gobierna sobre Abba, la casa de mi Padre. Sobre todo estás tú, cántele. Se rinde los reinos solo a tu voz. Aleluya, póngame la canción allá atrás, por favor. Mi reino no es. El cielo gobierna, se llama. Mi tesoro está en ti. Eres rey. Aleluya. Alguien en la máquina, rápido. Aleluya. Que tu gloria brille. Decláralo. Que la tierra cante. Con poder. Que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna. Adórelo, 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 adórelo. Diga: el cielo gobierna sobre mi casa. El cielo gobierna sobre mi matrimonio. El cielo gobierna sobre mi salud. El cielo gobierna sobre este problema. El cielo gobierna en mi finanza. Aunque venga oscuridad, Aunque venga oscuridad.